Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad para con el hombre, Señor, para con nosotros, Rey, con tus hijos, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, porque aún no hemos sido consumidos, Rey Santo, Señor, en tu paciencia, Rey, esperando, Señor, que procedamos al arrepentimiento, Señor, esperando, Señor, que nos volvamos a ti, Rey Santo, Señor, a aquel momento, Señor, en que nos llamaste, Rey. Señor, te damos gracias, Rey. Te damos gracias, Rey Santo, Señor, por todo lo que tú eres, Señor, por todo lo que tú has hecho con nosotros, Rey Santo, Señor. Te damos gracias, Rey Santo, Señor. Oh, santo eres tú, Señor. Gracias. Gracias por tu infinito amor, Señor, para con nosotros, Rey. Que aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros, Señor. Un pueblo que no era pueblo, Señor. Ajeno a los pactos, Señor. Ajeno a las promesas, Rey Santo, Señor. Pero te plació, Rey Santo, Señor. Te plació en tu misericordia y en tu amor, Señor, llamar a lo que no era pueblo, llamarlo pueblo, Señor. A lo que no era, Señor, a lo vil y a lo menospreciado, Señor, te plació llamarlo, Rey Santo, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque podemos ver tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, que nos llamaste y nos hiciste, Señor, un reino de sacerdotes y de gente santa, Señor, para predicar, para manifestar tu obra, Señor. Señor, gracias, Rey Santo, Señor, porque de lo necio del mundo, Señor, de lo vil del mundo, Señor, bendito Rey, de lo que no era, Señor, nos llamaste, Señor, para avergonzar a los sabios, Rey. Y aquí estamos, Rey Santo, Señor, manifestando tu palabra, manifestando tu gloria, manifestando tu poder, Rey Santo, Señor. Te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, bendito Rey. Te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos, Señor. Y colocamos, Señor, tu palabra, Rey Santo, Señor, para que seas tú obrando, Rey Santo, Señor, en nuestras vidas, Rey. Te pedimos, Rey Santo, Señor, que nos ayudes, Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor. Ayúdanos, Señor, bendito Rey, Señor. Ayúdanos, Rey Santo, Señor, a caminar en tus caminos, Señor. Fluye, Santo Espíritu de Dios, en nuestras vidas y danos sabiduría, danos entendimiento de tu palabra, Señor. Enséñanos y tráenos revelación, Señor, de esta tu palabra, Señor. Y que seas tú, Señor, bendito Rey, Señor, obrando, Rey Santo, Señor, para con nosotros, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, gracias te damos, Rey. Que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada. Señor, bendito Rey, edifica, Señor, porque si Yahvé no edifica, en vano edifican los edificadores, Señor, bendito Rey. Y te pedimos, Rey Santo, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, sino que haga la obra para la cual tú la envías, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre Santo, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el Señor los continúe bendiciendo, esperando que hayan sido bendecidos cada vez más por la palabra del Señor, por su Santo Espíritu
y que sigan creciendo, hermanos, en la gracia, sigan creciendo, tomando la cruz. Aquellos que ya están crucificados, sigan, aunque el enemigo, aunque tus enemigos quieran bajarte de la cruz, esté siempre atento, hermano, así como al Señor lo querían bajar de la cruz, diciéndole: si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y te creeremos. Hermanos, no den lugar a todas las cosas que el enemigo quiera y sigan allí, hermanos, hasta morir y resucitar, nacer del Espíritu, andar en el Espíritu, hermano, vivir en el Espíritu. Que esta es la obra del Señor. Hoy vamos a compartir la palabra. Tiene que ver con aquellos que están caminando en el Espíritu, aquellos que están andando en el Espíritu y caen a la carne. Y tenemos un ejemplo, tenemos varios ejemplos, pero en Gálatas capítulo 3, versículo 1 en adelante, el apóstol Pablo dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Esto nos lo habla el apóstol Pablo y lo habla a los Gálatas, hermanos, una iglesia en Galacia, y que el Señor le muestra al apóstol Pablo cómo ellos cayeron de la gracia para caminar en las obras de la ley. Y entonces el apóstol Pablo dirige esta carta para hablarles acerca de esa caída que ellos han tenido. Y mis hermanos, entonces, mirando estas caídas, no solamente de los Gálatas, también tenemos en el principio, allá en lo celestial, tenemos la caída también del querubín protector, el lucero hijo de la mañana. También lo tenemos a él como él cae de un área espiritual, hermanos, a caer en un área espiritual también de maldad, perdón. También vemos a el pueblo de Israel como también cae, y podemos ver también a la iglesia, los Gálatas obviamente, y también podemos ver cómo también la iglesia de Éfeso cae. Entonces, estas 4 figuras, mis hermanos, de aquellos que caen, no está por demás, hermanos, para que nosotros tengamos en cuenta este aspecto en nuestra vida espiritual. Aquellos que están caminando, están llevando la cruz, porque, hermano, déjeme decirle, como dice esta profeta que colocamos nosotros, algunas partes de la profecía que el Señor le habla, y estaba ella hablando acerca de los que no mueren, los que no llevan la cruz, no van a heredar el reino de Dios, lo dice ella, o lo dice el Señor por boca de ella más bien. Y mis hermanos, entonces vamos a Isaías capítulo 14, versículo 12 en adelante, nos dice:
acerca de este lucero hijo de la mañana. Dice, ¿cómo caíste del cielo? Óigalo bien. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces podemos ver esta caída del querubín protector, del lucero hijo de la mañana, cómo él cayó. Y podemos ver algunos aspectos que nos dice el profeta Isaías acerca de este lucero hijo de la mañana. Y dice, tú que decías en tu corazón. Esta es una de las razones por las cuales este lucero hijo de la mañana, una de las razones por las cuales él cayó, y fue lo que consintió en su corazón, hermanos. Y sabe una cosa, mis hermanos, el Señor por eso es que nos dice a nosotros en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él mana, porque él, de allí del corazón es que sale la vida. Y entonces se sostiene la vida. Y por eso es que el Señor entonces nos está hablando a nosotros de limpiar nuestro corazón. Y al limpiar nuestro corazón, las ministraciones que el Señor nos ha hecho ahí en YouTube, nosotros las tenemos, esas ministraciones del corazón, mis hermanos, y están disponibles para que ustedes empiecen a hacer esas ministraciones para limpiar su corazón. Es importantísimo, hermano, pero igual también importantísimo de no dejar entrar nada a nuestro corazón. En nuestro corazón no podemos decir que es un órgano así como el de nuestros músculos, que hace sístole, diástole y envía sangre. No estamos hablando de ese corazón, mi hermano, porque si tú lo miras, este lucero hijo de la mañana era un querubín, era un ser espiritual. Y entonces, cuando estamos hablando del corazón en este lucero hijo de la mañana, entonces no podemos estar hablando de algo físico. Tiene que ver con algo espiritual, porque este es un ser espiritual. Dice, tú que decías en tu corazón. O sea que habían pensamientos en su corazón. Salían de su corazón estos pensamientos. Subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Entonces debemos de tener en cuenta, hermano, que esta área de nuestro ser es un área espiritual y que debemos de cuidarla. Debemos de cuidarla mucho, esta área de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de allí salen pensamientos. Y estos pensamientos nos pueden hacer caer. Así como lo vemos, lo que él decía, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Sabe que este monte del testimonio, sí, me sentaré a los lados del norte? ¿Esto para quién era? Esto era para aquel ser que vendría, el Señor Jesucristo, que vendría y moriría y se sentaría a la diestra del Padre en el monte del testimonio, porque es lo que se ha hecho, lo que se ha testificado, lo que se ha realizado. Y él quería sentarse en ese lugar. Entonces, nosotros podemos mirar qué cosas estaban saliendo de su corazón,
cómo consintió esas cosas en su corazón. Y nosotros también debemos de entender que nuestro corazón no es algo físico, nuestro corazón es algo espiritual también, pero que está mezclado con lo que estamos viendo en este mundo material, mis hermanos. Entonces el Señor nos habla a nosotros de que nosotros no debemos de ser guiados por vista ni por lo que oímos, hermanos. El Señor nos habla que nosotros no podemos caminar así de esa forma. ¿Por qué? Porque van a salir muchas cosas de nuestro corazón y no nos van a hacer una vida agradable. Y van a empezar las situaciones en nosotros cuando dejamos entrar esos pensamientos que no agradan a Dios, ni te agradan a ti, porque tampoco te agradan a ti. Y que eso puede producir una caída. Entonces podemos decir que nuestro corazón es algo que no lo forma corporalmente, sino que está entre nuestra alma y nuestro ser espiritual. Nosotros podemos ver que en Isaías capítulo 63 versículo 10 dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigos y él mismo peleó contra ellos. Y está hablando de Dios. Entonces Dios también tiene un corazón. Si nosotros lo vemos en Génesis 6, el versículo 6 dice: y se arrepintió Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Entonces Dios es espíritu y Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Pero entonces aquí vemos que a Yahvé, nuestro Dios, le dolió en su corazón lo que había hecho el hombre, la maldad del hombre. Y dice: pero halló gracia en Noé ante los ojos de él. Vio a Noé y halló gracia ante él. Entonces, hermano, nosotros podemos mirar cómo el Señor también a él y aún estos tres varones que visitaron a Abraham, que nos hablan de una figura de la Trinidad también, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos tres varones llegan y entonces Abraham se postra en tierra y dice que esperen. Dice: te ruego, ¿sí? Te ruego. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia a tus ojos. Él conocía esta área espiritual y veía que esos tres varones no eran tres varones común y corriente, era el Señor. Y le dice: Señor, si ahora he hallado gracia a los ojos tuyos, te ruego que no pases de tu siervo. Óigalo bien, son tres varones, pero el Señor se refiere a uno solo. Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron plural: haz así como has dicho. Entonces vemos que aún Abraham vio que estos hombres eran espirituales y le dice: sustentad vuestros corazones. Y hermano, podemos ver en varias partes, aun cuando el Señor está llamando a Moisés y Moisés está sacándole excusas de todo. Y en el versículo 14 de Éxodo 4 dice: entonces Yahvé se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien?
Y he aquí que Él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Entonces vemos que el Señor, Dios Todopoderoso, Yahvé de los ejércitos, se enoja. Entonces vemos situaciones de nuestro corazón y vemos que el ser humano también tiene un corazón. Entonces, hermano, me llama mucho la atención, por eso hago énfasis en esto, hermano. Me llama mucho la atención es de que los seres espirituales tienen un corazón y nuestro Dios tiene un corazón, así como lo tenemos nosotros. Pero este corazón es un área espiritual y la debemos de cuidar. ¿Cómo la debemos de cuidar? La debemos de cuidar también aún de los seres espirituales. La palabra de Dios nos dice que la lucha no es contra sangre y carne. Y mis hermanos, mire que en estos días he tenido unos sueños y me he puesto a mirar estos sueños y digo, no le voy a prestar atención a estos sueños, ni le voy a botar corriente a estos sueños, porque estos sueños no son de Dios. Y quedo tranquilo porque era una situación de mirar los sueños y de buscarles algo allí. Y dije, no voy a buscar, no voy a prestar más atención porque estos sueños no son de Dios. Entonces, esto es, hermano, lo que nosotros tenemos que mirar. ¿Cómo estamos viviendo? Porque la acechanza nuestra es espiritual. Y como dice el apóstol Pablo en Efesios 6:10, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Sí, hay contra gobernadores, contra todos ellos hay una lucha, hermano. Y déjeme decirle, nosotros no sabemos y nosotros no podemos desconocer de que en los seres humanos, ¿sí? En todos los seres humanos que han estado en el mundo, hermano, todos están con seres espirituales de maldad. Hay seres espirituales de maldad en ellos. Y me llama mucho la atención, hermano, porque cuando sale ese ser espiritual de maldad de la vida de ellos, no hayan reposo ni hayan descanso. Y ellos quieren volver a la casa de donde salieron. Entonces, de eso tenemos que tener en cuenta y debemos de tener cuidado, ¿sí? Porque siempre querrán venir. Entonces, debemos de tener en cuenta que nuestra vida está siendo siempre amenazada por seres espirituales y nuestro corazón es algo espiritual y debemos de cuidarlo espiritualmente. Por eso, este querubín protector dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra y debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Quizás él quería algo supremo, algo mayor. También tú lo puedes estar teniendo, querer algo mayor ¿sí? Pero utilizar otros caminos, no los caminos del Señor, sino utilizar otros caminos. O lo inferior, hermano, o el caso contrario, ¿sí? Como decir, tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto junto a las estrellas de Dios, es como decir, no puedo hacer esto, soy esto, no voy a poder, no voy a querer, ¿sí? Esto, lo que dice nuestro corazón acerca de nosotros, es muy delicado. ¿Por qué? Porque esto puede ser nuestra caída, tanto presumir como también de sentirnos viles y menospreciados, que no somos capaces. Entonces, esto es importante, mi hermano, que nosotros lo podamos entender y podemos mirar en el Salmo 51:17, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Entonces, ¿cómo debe ser nuestro corazón?
delante de Dios un corazón quebrantado, un corazón contrito y humillado. ¿Sí? Entonces, el Señor nos está diciendo a nosotros que debemos de tener cuidado con nuestro corazón, porque así como al enemigo, ¿sí?, que ahorita es nuestro enemigo, que ahora es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y también dragón, ¿sí?, que ya está pronta a su caída. Entonces también, ¿sí?, debemos de entender que este no quiere irse solo. Y este quiere, así como arrastró, como dice en Apocalipsis 12, que arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. O sea, 1/3 de ángeles en todas las estirpes fueron arrastradas por su cola. Entonces, hermano, interesante que nosotros podamos entender que este querubín, este lucero, hijo de la mañana, no cayó solo, sino cayó conjuntamente con otros. ¿Por qué? Porque estaba haciendo contrataciones. En todas las estirpes hizo contrataciones. Y, hermano, entonces aquí en el Salmo, capítulo 35, versículo 25 dice: no digas en su corazón, alma nuestra, no digan, le hemos devorado. Mire, mi hermano, en otra traducción, la Nueva Versión Internacional nos dice: no permitas que piensen, así queremos verlo. No permitas que digan, nos hemos tragado vivo. Lo hemos tragado vivo. Hermano, esto es bien interesante que nosotros tengamos en cuenta, hermano, que el enemigo, esto es lo que él quiere hacer, hermano, con nosotros, vernos en estas situaciones así, de esta forma, hermano. Y dice: no permitas que piensen, así queremos verlo. No permitas que digan, nos lo hemos tragado vivo. Y esto es lo que nosotros tenemos que esforzarnos y ser valientes, hermanos, y levantarnos de todas aquellas cosas que el enemigo nos acecha y nos fulmina con pensamientos para derrotarnos, hermanos. Y así como él tuvo esos pensamientos y tuvo el juicio lo tuvo ahí en la cruz, pero aquí a él lo derribaron. Dice: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Él fue juzgado en la cruz del Calvario, pero nosotros no debemos de caminar en esa forma. Y en el Salmo 84, versículo 2 dice: anhela mi alma, aún ardientemente desea los atrios de Yahvé. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Entonces, aún con nuestro corazón podemos cantar, hermano. Podemos adorarlo, podemos exaltarlo. Y esto es lo que el Señor quiere con nosotros, hermanos. Que nosotros entendamos que nuestro corazón es algo que es importantísimo de cuidarlo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él mana la vida. Podemos ver también en Proverbios, acá en la Nueva Traducción Viviente, como nos dice: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Entonces, por eso mismo, el enemigo, así como él cayó con esos deseos de su corazón, asimismo, miremos ahí en Génesis cómo él metió esos deseos de corazón en el hombre, en este caso a Eva, cómo le metió ese deseo en su corazón para poder también ella desobedecer el plan de Dios. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Aquí podemos ver cómo la serpiente contradice las cosas que Dios ha dado. Y ahí el lucero, hijo de la mañana, fue a desear en su corazón subir al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios y levantar el trono de él
en el monte del testimonio. Entonces aquí vemos cómo a la serpiente, a Eva le está ya contradiciendo lo que Dios dice, y después empieza a trabajar, a meterle ese deseo en el corazón. Versículo 5 de Génesis 3. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces miramos, hermanos, cómo aquí dice que cuando coman de ese fruto serán abiertos los ojos y seréis como Dios. Entonces empieza a meterle en su corazón ese deseo, ¿sí? De ser como Dios, ¿sí? Conociendo el bien y el mal, porque como el árbol se llama el conocimiento del bien y del mal, y entonces le dice allí que ella vio y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, y entonces eso entró en su corazón y de allí pudo ella coger de ese fruto y faltar al mandamiento de Dios. Entonces, esto es lo que hace la serpiente, mis hermanos, y ella busca cualquier forma va a buscarla para introducir cosas en tu corazón para que no agrades a Dios. Y si tú estás en el Espíritu, entonces con mayores veras debemos de cuidar nuestro corazón. ¿Por qué? Y también, pastor, nuestros ojos, porque dice que lámpara del cuerpo son los ojos, y ella le entró por los ojos. Sí, claro, hermana, es verdad. Y hablábamos anteriormente de los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida y los deseos de la carne. Esto tiene que ver con lo del mundo, y que nosotros no debemos de caminar según lo que veamos nosotros ni lo que oigamos por ojos ni por vista, sino por la obra del Espíritu Santo. Por eso es que estábamos hablando de vivir en el Espíritu. Adán y Eva también estaban en el Espíritu, y la serpiente que cayó también sabía entonces cómo hacer caer al hombre, y lo logró. Ahora nosotros, redimidos por la sangre del Cordero, mis hermanos, ahora el enemigo también deseará que nosotros caigamos. Y entonces miramos entonces cómo el Señor Jesús, mis hermanos, cuando Lázaro, o sea, para que miremos las cosas que en el Señor también Él tenía su corazón, pero Él tenía ese dominio propio de su ser, hermanos. Y podemos ver cómo cuando en Juan 11, que mandan la familia de Lázaro, la familia de Marta y de María, mandan para que decirles que Lázaro está enfermo. Y el Señor no se movía por sus emociones y por sus sentimientos. Era una familia que Él amaba. Porque si nosotros lo vemos en el versículo 33, nos dice: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en el espíritu y se conmovió. Aquí está. Mire cómo el Señor dice que Él también llorando, dice, se estremeció en el espíritu y se conmovió. Entonces, y en el 35 dice que Jesús lloró. Entonces, podemos ver que Él también tenía unos sentimientos y tenía unas emociones, pero Él no vino inmediatamente, lo llamaron, sino a la orden del Padre. Y cuando le dijo, Lázaro ha muerto, entonces ahora vamos, le dijo a sus discípulos. Y era una situación, hermanos, de que Él tenía que caminar no por ojos, ni por vista, no por ojos ni lo que oía, ni lo que veía, sino que era lo que le decía el Padre. Entonces, mis hermanos, podemos entender que esta área nuestra es muy delicada, nuestro corazón es un área muy delicada, y no dejaré de decirlo, hermanos, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Y Adán y Eva estaban en el espíritu y cayeron del espíritu y cayeron en la mera carne, porque la serpiente les puso todo eso en su corazón. Y entonces
podemos mirar al Señor Jesús, hermanos. Aún dice aquí en Lucas capítulo 10, versículo 21 nos dice: En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces el Señor se regocijaba en el Espíritu, hermanos. Él también se regocijaba, Él también tenía emociones, Él también tenía sentimientos, pero todo estaba sujeto. Su corazón, su ser estaba sujeto, hermano, a la obediencia del Padre. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos entonces entender que esta área espiritual, el corazón, es un área espiritual nuestra, y que aún en Judas capítulo 1 versículo 9 nos dice: Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprende. Entonces podemos ver, hermanos, que ahí, por ejemplo, Miguel, un ángel que está sujeto a la voluntad de Dios y a las cosas que él tenía que hacer, que el Señor les mandaba, le enviaba a los ángeles. A esto, Miguel era un príncipe, él era un poderoso en batalla, hermano. Y sin embargo, él no profirió a hacer juicio de maldición contra Satanás y era caído, hermano. Entonces nosotros, aún con mayores veras, hermanos, nosotros no debemos de proferir juicios ni decir una cantidad de cosas que se dicen acerca de Satanás, hermano, porque de todos modos él es un principado, él es un querubín caído, sí, pero el Señor es el que lo reprende. El Señor hizo juicio ahí en la cruz para todos estos principados y potestades, gobernadores y huestes espiritual de maldad, hermano, pero nosotros debemos llamarlo como nos dice la palabra de Dios. También podemos mirar en Judas capítulo 1, versículo 6, nos dice: Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces vemos que fueron ángeles también que abandonaron sus moradas, sus lugares espirituales que le fueron asignados, hermanos, y hay juicios, ¿sí? Va a haber un juicio. Ellos todavía no han sido, pues aquí nos dice que en prisiones eternas al juicio del gran día. Pero igual, mis hermanos, esto es lo que nosotros tenemos que entender, que muchos ángeles, o sea, seres espirituales, cayeron. Adán y Eva eran espirituales, cayeron. Y nosotros ahora que el Señor nos dice que caminemos en el Espíritu, andemos en el Espíritu, vivamos en el Espíritu, y aquellos que han logrado llevar la cruz, estar crucificados juntamente con Cristo, hermanos, y haber resucitado, o sea, nacer del Espíritu, es necesario que nosotros nos cuidemos. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17 nos dice: Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una vez y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona, de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Entonces, hermanos, podemos ver cómo Satanás les estorbó al apóstol Pablo, les estorbó en Tesalónica. Entonces podemos ver, hermanos, que nosotros tenemos que estar cuidando, velad y orad, porque vuestro adversario, el diablo, está pronto, ¿sí? Entonces, esto es la parte importante que nosotros podemos entender, hermano, que habrá oposición en el ministerio.
del apóstol Pablo, Satanás se le estaba oponiendo. ¿Por qué? Porque estaba haciendo la obra del Señor y estaba ganando más almas para Cristo, ¿sí? Almas, o sea, gentiles que no conocían del Señor y los estaba ganando. Y Satanás se le oponía, se le estorbaba. Y esto es lo que nosotros tenemos que prestar atención. En Romanos también, si nosotros miramos Romanos 1, aquí en el versículo 13, también el apóstol Pablo está hablando de ese estorbo. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Y allí él, terminando la carta de Romanos en el capítulo 15, en el versículo 22, también podemos mirar cómo el apóstol Pablo habla sobre ese estorbo. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Entonces, mis hermanos, el apóstol Pablo también tuvo estorbos para desarrollar su obra. Y no crea, hermanos, que nosotros no vamos a tener estorbo. Claro que sí, y querrán también bajarnos del área espiritual, de vivir espiritualmente, de caminar espiritualmente, a ponernos en la carne otra vez nuevamente y a ser eliminados. Es muy tremendo, hermanos. Y vemos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 nos dice: No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Tremendo esto, hermano. Este ser fiel hasta la muerte, esa fidelidad, primeramente, yo lo sé que primeramente es para con Dios, ¿sí? Porque dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero también esa fidelidad tiene que ver con aquellos que estamos trabajando. En esta iglesia, por ejemplo, de Esmirna, entonces el Señor le está diciendo a esta iglesia: sé fiel hasta la muerte. Y lo que estás caminando, porque a esta iglesia el Señor, mire lo que les dice. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y las blasfemias de los que dicen ser judíos y no lo son, son sinagogas de Satanás. Y entonces el Señor aquí a esta iglesia no le está diciendo: pero tengo algo contra ti, sino que le está diciendo: mira, Satanás va a meter a unos a la cárcel, ¿sí? Para ser probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esto no lo pudo hacer el apóstol Pedro. El apóstol Pedro lo fueron señalando, ahí mismo cogió y negó al Señor Jesucristo. Y entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que nosotros debemos de ser fieles con el Señor, fieles a lo que el Señor nos ha enviado. Y, hermanos, podemos mirar entonces otra área que tiene que ver con esta caída, y es Israel. Israel fue una nación que fue llamada, ¿sí? Y una nación que fue levantada de los lomos de Abraham. Esta nación no fue escogida porque, digámosle, que hay dentro de muchas naciones y que voy a manifestármele a esta nación. No, hermanos, la nación de Israel nació de los lomos de Israel, y esto es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Fue algo del corazón de Dios que le prometió ese hijo a Abraham, Isaac, ¿sí? Le prometió ese hijo, y que de su descendencia vendría la bendición para todas las naciones. Y se estaba hablando era del Mesías Rey, el Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, podemos mirar en Juan capítulo 1, versículo 11 en adelante, cómo el Señor, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y nos dice en el versículo 11: A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron,
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces podemos mirar, hermano, en el versículo 11, lo que el Señor nos está diciendo. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, el pueblo de Israel no recibió al Señor Jesús, el autor de la salvación, hermanos. Y dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces esto es bien claro, que el ser hijo de Dios no es porque yo quiera, no es porque yo desee, sino que es un escogimiento de parte de nuestro Padre Celestial. Y hermano, esto que dicen las personas, que todos somos hijos de Dios, no, todos somos creación de Dios, sí, pero los hijos de Dios son aquellos que han recibido al Señor Jesucristo y han creído en su nombre. Entonces, con este versículo bíblico podemos contemplar que el Señor había sido enviado el Salvador, o sea, el unigénito del Padre había sido enviado a Israel, a su tierra, a la tierra que le había prometido, de la descendencia de Abraham, que vendrían a ser benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra. Sin embargo, podemos ver que los suyos no lo recibieron. Y el Señor dice algo en un lamento que hace acerca de Jerusalén en el capítulo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os he dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor Jesucristo está profetizando sobre Jerusalén. Nosotros podemos ver que la tierra de Israel fue tomada antes de que, o sea, se dividió Israel en el norte y en el sur, y después los asirios tomaron toda la tierra del norte y quedó nomás Judá, ¿sí? Y entonces aquí él está hablando sobre Judá, la capital de Judá, que es Jerusalén, y está diciendo, tú que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros a ustedes los hijos como la gallina junta los polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Entonces esto es la rebelión que tuvo el pueblo de Israel acerca del Mesías, acerca aún del mismo Señor. Pero nosotros podemos ver esto, mis hermanos, que cuando el Señor llama a Isaías, en Isaías 6, nosotros vemos, es un profeta de Dios, o sea, llama a este hombre como profeta de Dios y le da también una misión para desarrollar, y es tremenda la misión que el Señor le manda al profeta Isaías, y tiene que ver con el aturdimiento, con el espíritu de estupor sobre su vista y sobre sus oídos. Miremos el versículo 6 de Isaías 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oí bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis.
engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con los ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Yahvé haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Bueno, mis hermanos, entonces esta labor que el Señor le envía al profeta Isaías es para que engruese el corazón de ese pueblo, o sea, el pueblo de Israel, y agrave sus oídos y ciegue sus ojos para que no vean ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para ellos sanidad. Y esta es la labor que hace el profeta Isaías, pero igualmente, hermano, cuando viene el Señor Jesucristo, el Señor Jesús está hablando por parábolas y la labor de las parábolas, porque aquí dice el propósito de las parábolas en Mateo capítulo 13, y entonces aquí nos explican cuál es el propósito de esas parábolas, y tiene que ver con su vista y tiene que ver con sus oídos, que cuando oigan no entiendan y cuando vean pues tampoco puedan discernir bien las cosas, hermano. Y una parábola es una revelación de la verdad, de las verdades profundas de Dios y de sus propósitos. Su función es esconder para los incrédulos que rechazan la verdad. Es una historia de algo que es familiar, que enseña profundidades de Dios. Y aquí vemos cómo el Señor dice, el reino de los cielos es semejante a, y entonces muestra estas parábolas y que pues muchos no lo creyeron, no lo entendieron, y aún sus discípulos le pedían al Señor Jesús que les diera la explicación. Miremoslo en el versículo 10 de Mateo 13. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. O sea, entonces, mis hermanos, aquí vemos lo que el Señor determinó para Israel, pero todo con un propósito. Los propósitos de Dios son grandes, hermanos, porque el pueblo de Israel fue, digámosle así, el Señor hizo todo esto, pero el propósito era que pudiera también entrar el pueblo gentil, abrirse la puerta de la salvación para el pueblo gentil. O sea, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero entonces quedaba un remanente, y el Señor dice, también tengo otro redil, también tengo otras ovejas en las cuales las tengo que traer, y ese éramos nosotros, mis hermanos. Entonces podemos mirar que desde que vino el Pentecostés, en Hechos 1:8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. Entonces aquí, en la venida del Señor, en la venida del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Allí empezaría la obra de la iglesia y alcanzar no solamente a Jerusalén, a Judea, a Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Y por esa obra que iniciaron los apóstoles, los discípulos, hermanos, es que nosotros hemos podido conocer también del Señor. Esa es la apertura, esa es la puerta que el Señor abrió. Y empezó con Cornelio, cuando el apóstol Pedro recibió en ese éxtasis de que no llamara a los gentiles inmundos, porque de ahora en adelante el Señor había abierto esa puerta para los gentiles. Y en Hechos capítulo 10, versículo 34 nos dice: Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensajes a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces aquí vemos que Cornelio y su familia, sus amigos, fueron los primeros creyentes. Y después en el concilio de Jerusalén, hermanos, porque es muy tremendo lo de este concilio de Jerusalén, porque muchos de los de la secta, de los fariseos, querían que era necesario que se circuncidaran y mandarles a que guardaran toda la ley de Moisés. Entonces se reunieron y concertaron, estuvieron hablando, Pedro estuvo hablando, el apóstol Pablo, Bernabé estuvieron hablando acerca de cómo el Señor les había abierto puerta para los gentiles. Y dice aquí en el versículo 12, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban con grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Entonces se habían reunido todos los apóstoles, se habían reunido todo un gremio, hasta como dice ahí, la secta de los fariseos que habían creído, y les estaban diciendo que deberían de circuncidarse y guardar toda la ley. Entonces en el versículo 13 nos dice: Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Y mis hermanos, entonces ellos empezaron a enviar las cartas y dicen en sus cartas: Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis bien, haréis pasarlo bien. Entonces estas fueron las recomendaciones en ese concilio de Jerusalén de los apóstoles
para la iglesia gentil. Y hermanos, entonces en Hechos de los Apóstoles capítulo 14 nos dice en el versículo 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Entonces, hermano, esta puerta de los gentiles está abierta, hermanos, y nosotros debemos entonces estar muy conscientes de esta puerta, porque también esta puerta se va a cerrar y el Señor empieza después nuevamente con el pueblo de Israel. En Romanos capítulo 15, versículo 18 nos dice: porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Y entonces nos dice, hermanos, que ya está muy cerca también todas las cosas, hermanos. Nosotros estamos viendo todas las cosas que están pasando y aún nosotros podemos ver que el idioma griego, que los griegos, el imperio griego, hizo una labor muy fuerte en su imperio, en todos los lugares que ellos dominaron antes del imperio romano, y el idioma griego fue colocado en toda Asia, en todas las partes, hermano, tanto así que en Israel. Y entonces los que manejaban el idioma hebreo eran los sacerdotes y los que tenían una jerarquía alta. Ellos manejaban el hebreo, pero la mayoría de las personas manejaban era el griego. Y por eso es que como los judíos rechazaron al Señor Jesús y se fueron hacia los gentiles, entonces por eso es que el Nuevo Testamento está escrito en griego, mis hermanos. O sea que la Biblia fue escrita en 3 continentes, pero también fue escrita en 3 idiomas, que es el hebreo, el arameo y el griego. Entonces, hermanos, podemos entender que estos tiempos, hermanos, son tiempos de decisiones, hermanos, y tenemos que guardar nuestras vidas. Quedamos pendientes sobre los Gálatas y quedamos pendientes sobre la iglesia de Éfeso para otra emisión. Padre, te amo. Gracias, Rey Santo, Señor, por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Señor, de que hayas abierto esa puerta para los gentiles, Señor, para nosotros, para formar de los 2 pueblos, Señor, del pueblo Israel y el pueblo gentil, un solo pueblo, y lo llamaste iglesia o Israel espiritual. Señor, te damos gracias, Rey Santo, Señor. Gracias por ese llamado, Señor, que despreciaron los judíos, Señor, y lo entregaste, Señor, para la iglesia, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey. Y ayúdanos, Señor, a guardar nuestro corazón, Señor, como dices tú, que sobre toda cosa guardada, Señor, guardamos nuestro corazón, porque de allí es que se deciden las determinaciones de nuestra vida, Señor, lo que vamos a hacer, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, para seguir caminando en el camino de la verdad, Señor, bendito Rey, Señor. Porque vendrán, Señor, muchos engañadores, Rey Santo, Señor. Vendrá el engaño, Señor, y aún si fuere posible, Señor, a los escogidos engañarían, Rey Santo, Señor. Guárdanos, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, el Señor los continúe bendiciendo.